Muy buenas tardes a todas las personas que se vienen conectando a esta hora a través de la plataforma digital de Trinchera de la Noticia. Les saluda el periodista Alberto Miranda. Nos encontramos en esta ocasión con el doctor José Antonio López, quien es miembro jurista del gremio de abogados defensores del pueblo. Y el día de hoy tocaremos un tema respecto a la ley de seguridad privada, donde los guardas de seguridad, dice la ley, doctor, que están sujetos a colaboración con la Policía Nacional. ¿Nos puede explicar un poco de esto, por favor? Bueno, mira, cuando hablas de colaborar, es coadyuvar, apoyarlos, pero es decir, esto no quiere decirte de que un guarda de seguridad puede hacer un trabajo de investigación como lo hace un detective o un especialista del Instituto eh, Criminalístico o realice alguna actividad algún funcionario de ABEXI, sino que esto lo que puede ser es, mire que tal vez da una situación X en un lugar, se dio un hecho y por seguridad que tienen que, por la cadena de custodia, preservar la escena del crimen, puede pedirle el oficial de policía, por favor, a cierta distancia que la ciudadanía o la gente que quiera observar no pase. ¿Por qué? Porque va a contaminar la escena, que es muy distinto a venir a decir de que ordene un policía, venía, agredía a un periodista, agredía a un ciudadano, tomarle fotos o hacer actos contrarios a la ley, sino que esto tiene que ver desde el punto de vista de legalidad, de institucionalidad y de respeto a la ley. Si nosotros nos vamos al artículo 97 de la Constitución Política, te dice que la policía es profesional, obediente y no deliberante, y le guarda respeto y obediencia a la Constitución Política. Y ellos mismos, en el artículo 6 de la ley 872, Ley de Organización y Funciones y Carrera y Régimen Especial de la Policía Nacional, te dice en el numeral 1 la legalidad. Es el respeto irrestricto, observancia y cumplimiento a la Constitución Política y las leyes de la República. La defensa y promoción del Estado de Derecho. Cuando hablas de la defensa y promoción del Estado de Derecho, es decir, que ellos por imperio de ley están obligados a apegarse a la Constitución Política. Es decir, la Corte Suprema de Justicia ha dicho en reiteradas ocasiones que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Por ejemplo, vemos el caso ahorita de la policía que entró al centro comercial Managua. Ahí hubo una violación flagrante a la propiedad privada. Entonces, tantos y el mismo Código Penal te dice de las personas intelectuales, los cooperadores necesarios y las personas que hicieron el hecho. Entonces, hay una cadena de mando que hay que ver de raíz quién fue el que ordenó esto, quién lo ejecutó, quién lo dirigió. Entonces, pero sí, la Policía Nacional tiene ese mandato por imperio de ley, que es la defensa y la promoción del Estado de Derecho. Y cuando hablamos de Estado de Derecho, es claramente que los gobernantes y los gobernados nos sumimos al imperio de la ley y que esto está consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política, que dice que Nicaragua es un Estado social de derecho. Además, tenés en el 182 de la Constitución Política, que es la supranorma, y el 183 te dice de que nadie tiene más atribuciones que la ley le da. Entonces, partamos de esa parte. En vez pasada vimos oficiales de policía agrediendo a periodistas. Esto es contrario a la ley y esto está cayendo en violación a las garantías constitucionales. Y te dice el Código Penal que hay cárcel para el que viole derechos constitucionales o restrinja el derecho. Por ejemplo, el hecho de haberlos empujado, echarlos para atrás a los policías, les está violando el sagrado derecho al trabajo. ¿Y qué te dice el artículo 82 hasta el 87? Que ahí están consagrados todos los derechos laborales de los nicaragüenses. Que el trabajo es el medio fundamental para la subsistencia, ¿verdad? El Estado en el artículo 46 dice: el Estado cuida, protege y tutela los derechos humanos. Entonces, no entiendo por qué el actuar de la policía, salir fuera del marco de la ley o
inmiscuirse en una ley de seguridad privada a tener mayor atribuciones que la ley únicamente le dice hasta aquí están tus funciones limitadas. En el caso, doctor, hemos recibido también denuncias o he platicado también con algunos estudiantes de la Universidad Centroamericana quienes reprochan a las autoridades del mismo recinto que hay guardas de seguridad quienes les toman fotos incluso aducen unos que ellos están implicados con la Policía Nacional. En este caso, el cuerpo de seguridad de la UCA creo que pertenece a la misma institución. ¿Estaría sujeto ello a alguna consecuencia legal respecto a esto? Es que hay dos cosas. Acordate que existe la empresa privada como empresas de seguridad y existen trabajadores de seguridad interna propios de la institución. Pero este es muy diferente. Si bien es cierto, a ellos lo regula a las empresas de seguridad privada y los trabajadores que trabajan como guarda de seguridad son propiamente regidos bajo la disciplina laboral de su empleador. Entonces, ¿será que las autoridades del ministerio, las autoridades de la UCA tienen algún acuerdo con la policía para hacer este tipo de actos? ¿O les han orientado a los guardas de seguridad, a la administración, de que les tome fotos a los protestantes o a los muchachos que llegan a ese recinto universitario? Entonces, acordate que el 254 y el 255 del Código del Trabajo ahí te regula lo que es la disciplina laboral a través del reglamento interno. Entonces, si un guarda de seguridad está tomando fotos, ¿con qué objetivo? ¿Verdad? No se sabe con qué fin y qué es lo que pretende hacerlo, pero tendrá que verse que si esa actuación lo está haciendo él, uno, que si le bajaron alguna orden. Dos, anda, vete el contrato de trabajo en su PPP, en su perfil del puesto, qué es lo que dice y cuáles son sus funciones. ¿Entendés? Insisto, 182, 183 es la Constitución. La Constitución política es la supranorma, 183 nadie tiene más atribuciones que la ley le da. Entonces, si no está regulado en las funciones del contrato de trabajo, entonces estaría, como decimos, libreteándose este guarda de seguridad. En el caso de las empresas de seguridad, ellos también, por imperio de ley, según el artículo 2 de la ley 185, Código del Trabajo, dice que ese Código del Trabajo regula las relaciones entre el trabajador y el empleador. Entonces hay que ver qué es lo que tienen en funciones, tanto los guardas de seguridad como los supervisores. Acuérdate que el supervisor es una persona que tiene jerárquicamente a lo interno de la organización de la empresa o prestadora de servicios un cargo más alto que el guarda de seguridad. Ok, por último, doctor, ¿cuáles son los delitos que cometería un guarda de seguridad respecto a esta violación? Creo que es violación a los derechos humanos. Mira, violación a los derechos humanos o violación a los derechos y garantías constitucionales de los nicaragüenses. Es decir, tendría que verse en la teoría del caso cuál es el delito que mayor calza, o es decir, con su actuar, en todo caso, le lesionó, le causó un daño a la persona. Entonces vos no podés irte contra el guarda de seguridad, sino que directamente vos te vas contra la empresa, la institución, porque es una persona jurídica. Es como, por ejemplo, te pongo el de un carro. Viene Juan Pérez manejando el carro de la transnacional El Bello Amanecer. El conductor se fue a tomar licor, causó un accidente, lesionó a unas personas, dañó una propiedad, una pared. Entonces, ¿contra quién te vas a ir por los daños y perjuicios? Es contra el señor que ocasionó ese daño. Sí, él tiene una responsabilidad según la ley de tránsito, pero en el caso de los daños y perjuicios ocasionados ya son meramente en materia civil. Entonces, toda persona que es agredida o que un guarda de seguridad hace una determinada acción, vos tenés dos opciones, pues. O demandar directamente al guarda de seguridad, pero ya sabes que es un asalariado, un trabajador que es mandado, mientras que si demandas a la institución, es la empresa, es la que tiene el capital, es la que puede.
En materia laboral se habla del indubio pro operario, es decir, que aplicar una norma favorable al trabajador. Recordate que la parte más débil una relación laboral son los trabajadores, porque el trabajador depende de ese salario, mientras que el empleador no. El empleador tiene la potestad de poder contratar a un abogado especialista o cuantos abogados quiera, mientras que un trabajador no. Vas a verlo siempre generalmente que andan buscando la defensoría pública. En todo caso, o se sancionaría a la empresa. En todo caso, tenés que dirigirte contra la empresa, pues. O los demandás a los dos. Demandás al trabajador por los daños que hizo y subsidiariamente demandás a la empresa. Porque es decir, él está actuando en nombre de la empresa. Si por ejemplo la empresa, el Sol Naciente, esa es la empresa, una persona jurídica, pero él tiene su guardia de seguridad que está con su arma de reglamento, está con su radio, su pimienta, su esposa o algo. Y es decir, él está guardando ese objetivo, pero él tiene específicamente una función en ese objetivo, así le denominan ellos en el lugar donde están en el puesto, objetivo. Entonces, ¿qué funciones es que él realiza? ¿Hasta dónde llega? Es como que si, por ejemplo, el guardia de seguridad, porque se parqueó mal una persona y le dijo, mira aquí, él no le hizo caso, saque un arma y le pegue un balazo a una persona. Entonces, es correcto que haya sacado el arma, porque ahí estaríamos cayendo en un delito que es exposición de personas al peligro o amenazas de muerte. Entonces, ¿qué es lo que calzaría ahí? Entonces, todas las cosas están ordenadamente y por eso te vuelvo y te repito, Nicaragua es un estado social de derecho. Entonces, los gobernantes y los gobernados estamos obligados a respetar la ley. En este caso, nadie tiene más atribuciones que la ley te da. Y recordad que la vez pasada habíamos tocado este tema y hablábamos de que si podían convertirse los guardas de seguridad como fuerzas de choque o paramilitares. En este caso no pueden. ¿Por qué? Porque estarían cayendo como un grupo fuera al margen de la ley, porque legalmente y constitucionalmente solo existen dos fuerzas que utilizan armas de fuego, y uno es el ejército y el otro es la Policía Nacional. Asimismo, hay guardas de seguridad que dentro del complejo judicial, ¿verdad?, nos han informado que han participado como en las brigadas motorizadas que dan persecución y represión a las personas que se manifiestan. Bueno, mira, no te podría decirte, afirmarte esa parte, porque no tenemos un hecho, punto o concreto para poderlo afirmar. Se dicen un sinnúmero de cosas, pero muy distinto es como, por ejemplo, si me decís, ¿ha sufrido algún periodista alguna agresión? Sí. Si, por ejemplo, me decís, ¿ha sido amenazado de muerte algún periodista? Sí te puedo decir, el Yeltsin Espinosa. Caso muy concreto que lo amenazaron de muerte a él personalmente y a su familia. Ahí sí nosotros podemos decir, y ahí están los videos, efectivamente que ahí está ese hecho concreto. Entonces, ¿qué es lo que podría decirte yo en ese aspecto? Nosotros nos regimos por darme la prueba y te daremos el derecho y actuar de conformidad a la ley. Esa parte que me estás diciendo, pues no lo podemos afirmar porque no hemos tenido ningún medio de prueba que nos diga esto sí, esto y esto. Pero sí, en el caso concreto, insisto, por ejemplo, en el caso de Yeltsin Espinosa, que es el caso más reciente, que sí fue amenazado por un oficial de la Policía Nacional, que este oficial de policía comete el delito de amenazas de muerte y está violentando la misma ley de la Policía Nacional. Inclusive ya debió de haber asuntos internos, haber hecho un proceso disciplinario para poder procesar a este oficial y ponerlo a la orden de la autoridad competente. Eso es lo que en derecho corresponde. Y a ver si cumple con este numeral 1 de este artículo que habla de la legalidad, del restricto apego al Estado de Derecho, a la defensa del Estado de Derecho. Ok, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y nos ven a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Síganos sintonizándonos, síganos a través de Facebook, Twitter, YouTube y muchas gracias por sintonizarnos. Les reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.